Los 8 secretos del 1% superior de ingenieros de software. Los secretos de los maestros. ¿Qué mejor forma de iniciar este nuevo tipo de videos? Porque normalmente mis videos son súper estructurados. Tengo un guión que preparo como que con varios días de anticipación antes de grabar los videos. Así quería hacer una sección para los videos un poco más espontáneos de mí reaccionando a otras cosas, a otro tipo de contenido, a noticias de programación. Un poco diferente como para variar un poco el contenido. Y elegí justamente este porque este tipo de títulos ya son los que me dan bastante rabia en este momento, a pesar de que yo también he caído en el juego de exagerar, porque pues al final en las redes sociales lo que estás buscando es atención y la mejor forma para tener atención es exagerando, pero terminas compitiendo por ser el que exagere más. Entonces, justamente este título es como que, ok, ¿cómo convertirte o los secretos del 1% superior de los ingenieros de software, ¿no? Ahí me vienen varias preguntas, o sea, como que, ¿cómo categorizas tú quiénes son los mejores ingenieros de software? Porque yo te podría decir que un ingeniero de software no necesariamente es mejor porque sabe programar más que otra persona. Hay como varios factores, porque es como un trabajo holístico más o menos que se integran varias partes. Bueno, vamos a estar leyendo un poco qué piensa él. Pero es como para ponerlo en contexto, ¿no? Que para saber si eres parte del 1% te tienes que comparar con 99 desarrolladores más. No sé esta persona quién es, Vishnur Arabi, el creador del artículo, pero no sé cuánta experiencia tiene, no sé si ha trabajado con 99 desarrolladores, pero por lo menos hablo desde mi perspectiva en donde apenas estoy en mi primer trabajo y estoy trabajando con 2 desarrolladores directamente. Pues hay varios que están en diferentes equipos y con los que he conversado, pero realmente en mi equipo trabajamos 3 desarrolladores en total. Entonces, cuando pues dicen como que secretos del 1% superior, pues tengo que pensar como que, joder, o sea, tengo que conocer un montón de desarrolladores más para saber cuál sería esa categoría que es de excelencia. Pero bueno, vamos a ver qué dice el autor del artículo. Para convertirse en uno de los mejores ingenieros de software del mundo, debes emular al 1% superior. He tenido el privilegio de trabajar con algunos de los mejores, incluido Kent Beck, que no sé qué es en gusto, y el primer ingeniero de JetBrains. Kent Beck es el primer ingeniero de JetBrains, no lo había escuchado, la verdad. Software Engineer, aunque escribió algo del Agile Manifesto, la verdad es que no lo había escuchado. Hoy voy a compartir sus secretos en 8 áreas clave, comenzando por la primera. Ok, bueno, yo ya estaba preguntando que cómo categorizaba él el 1%, pues claramente este desarrollador supongo que es parte del 1% porque pues, supongo que todo, bueno, la verdad es que no leí mucho de lo que hizo, pero ya solamente con saber que aportó parte del manifiesto Agile. No sé si se traduce así, suena como manifiesto comunista si lo traduces así. Pero bueno, la verdad es que no sé, supongo que es alguien que sabe mucho de programación y que el autor considera que es parte del 1%, así que vamos a ver como que cuáles son sus argumentos. Número 1, domina el arte de la ambigüedad. Muchos ingenieros de software requieren instrucciones claras para ser productivos. Es posible que permanezcan inactivos hasta que se les asigne un proyecto o, peor aún, tareas individuales. Es aceptable que se le plantee un problema complejo con múltiples incógnitas que resolver, pero es aún peor quedarse sentado hasta que te alimenten con cuchara en un sauna o un boleto de Jira que explique exactamente lo que debes hacer. De hecho, esta es una muy buena manera de aproximarse al nivel de un ingeniero. Por lo general, cuanto menos instrucciones haya sobre la tarea, más experiencia, mayor nivel y mejor remuneración tendrá el desarrollador. Yo estaría parcialmente de acuerdo con esto. Es verdad que, pues, por lo menos de lo que he visto con el desarrollador que tiene más experiencia, pues él seguramente necesite menos instrucciones que nosotros, pero como somos un equipo pequeño, igual tampoco es que me den muchas instrucciones y no hay mucha documentación de nada. Entonces yo también diría que en parte es responsabilidad de la empresa en proveer como ese ambiente para poder colaborar, para poder ver la documentación de otras personas, de cualquier forma que te logre hacer entender cómo se creó un sistema. Siento que en eso la responsabilidad tendría que ser realmente de la empresa, como para tener ese ambiente en el que no solo el 1% pueda sobresalir ante la ambigüedad, pero lo entiendo, o sea, entiendo que lo que está diciendo. Las empresas quieren emprendedores, quieren personas que puedan seguir instrucciones vagas como nuestras pruebas son inestables o nuestras compilaciones tardan demasiado o nuestra factura de AWS es demasiado alta. No se les dice cómo resolver el problema, solo cuál es el problema. Depende de ellos descubrir las complejidades y hacerlo realidad. Ok, pues, o sea, es que ahí es donde
yo estoy diciendo, como que cómo defines el punto en el que una persona se considera el 1% en cuanto a la ambigüedad, porque a todos los ingenieros de software pues hasta cierto punto van a tener ambigüedad en sus proyectos. O sea, tú solo inicias como junior y pues ya a medida que pasa el camino pues vas teniendo como más ambigüedad. Entonces, ¿hasta qué punto podrías decir que eres parte del 1%? ¿Sabes? Es como, o sea, un buen consejo para alguien que está iniciando. O sea, no necesariamente te va a poner el 1%. Es que, repito, el 1% es obviamente súper difícil de alcanzar. Entonces, ¿cómo se puede prosperar en la ambigüedad? Bueno, el primer paso es simplemente aceptarlo. No evites la responsabilidad porque no tienes todas las respuestas. La verdad es que nadie lo hace. Ok, pues es verdad. Solía creer que era un mal ingeniero porque no podía completar un proyecto completo por mi cuenta, mientras que algunos ingenieros increíblemente capacitados sí podían hacerlo. Sin embargo, este no es el caso. A los líderes no les importa cómo se completa un proyecto, siempre y cuando se termine a tiempo sin introducir una deuda técnica excesiva y produzca un resultado exitoso. Los ingenieros altamente capacitados invierten mucho tiempo en pensar y diseñar antes de escribir cualquier código. Consultan con una variedad de partes interesadas para obtener una comprensión integral del problema y definir criterios de éxito. Sí, en esto yo estoy de acuerdo, que de lo que me he dado cuenta es que necesitas recopilar suficiente información cuando te dan un proyecto. Como cada proyecto se va haciendo más complejo, y lo que está diciendo de la ambigüedad es verdad, o sea, cada vez se va haciendo un poco menos claro cuál es el paso a seguir que al inicio, que cuando recién estás iniciando. Pero sí es verdad que ahora, digamos, en este momento estoy trabajando en un proyecto en el que como que fueron tan ambiguas las instrucciones o los requerimientos que teníamos que hacer, que le tuve que preguntar al de seguridad, mañana le voy a preguntar al arquitecto, pues ya le pregunté al desarrollador que trabaja conmigo. Entonces he intentado hablar con diferentes partes porque no es como muy claro lo que hay que hacer y no es muy clara la solución que hay que implementar en este momento. Entonces, claro, entre mejor puedas como que tener una comprensión integral de todo lo que está pasando, pues mejor. Pero bueno, sí, el primer tip es básicamente aceptar la ambigüedad, por así decirlo. Pensar en tu código. Ok. Número 2. Conviértete en un experto en resolución de problemas. Los mejores ingenieros de software son autónomos y proactivos. Pueden identificar los problemas más críticos que enfrenta el equipo o la empresa y tienen las habilidades y la persuasión para convencer a los líderes de que prioricen esos problemas. Encontrar los problemas más importantes a resolver es el sello distintivo de un ingeniero de primer nivel y lo logra explorando periódicamente el código base, teniendo conversaciones informales con los miembros del equipo y analizando métricas. Yo en esto sí, o sea, obviamente estoy de acuerdo que un ingeniero del 1% pues tendría que ser experto resolviendo problemas, claramente. Yo lo que he visto en este punto, que dice como que esto lo logras explorando periódicamente el código base, yo siento que depende de la empresa de nuevo, porque en mi empresa, por ejemplo, no es como que tengamos mucho tiempo de analizar lo que ya hemos hecho, sino que cada vez nos ponen más proyectos. Creo que nosotros estamos apoyando a 20 diferentes aplicaciones y solo somos 3 desarrolladores. Es como un montón de trabajo y no nos da tiempo de revisar o de tener como mejores prácticas. Yo sé que podríamos tener mejores prácticas, pero bueno, también en mi punto con esto es que depende un poco de la empresa. Obviamente en el ambiente ideal vas a tener tiempo para explorar el código base de nuevo y ver qué cambias, pero no diría que esto es en todos lados. Ok, entonces básicamente acá está diciendo que tienes que explorar el código y que tienes que convencer a la gente, que tienes que aprender a ser persuasivo. O sea, me está decepcionando un poco, la verdad. Es que el número 2 es algo que yo digo en todos mis videos, que es verdad. De nuevo, tienes que convertirte en un experto en resolver problemas, sí, pero es que me esperaba con el título, si dices que es para convertirse en el 1%, me esperaba tips más del 1%. Pero bueno, vamos a seguir. Número 3, domina tu campo. El 1% de los desarrolladores de software son las personas a las que se recurre para ciertos aspectos de una empresa. Son responsables de líneas completas de productos y equipos de ingenieros, y si algo sale mal, la responsabilidad recae sobre ellos. Pero ¿cómo genera tanta confianza? Si dominas los 2 primeros secretos, está en camino de convertirse en un experto en su campo. O sea que si eres lo suficientemente paciente para mejorar ante la ambigüedad y si resuelves problemas o si eres un experto, estás en camino de, supongo que era el número 3, si era para volverse un experto en su campo. Si aprende a encontrar primero y luego a descomponer problemas ambiguos en trozos pequeños, podrá avanzar.
¿ok? Inevitablemente pasas mucho tiempo en un área y cuando más profundizas, más complejidades desbloqueas y mejor entiendes ese sistema, y en algún momento has pasado más horas que cualquier otra persona en la empresa y aún así tú sabes más sobre eso, lo bueno, lo malo y lo feo. Pues sí, sabes bastante de tu empresa. Sí, con suerte no odias el área sobre las que has aprendido tanto, porque entonces tendrías que empezar desde cero en otro lugar. Cuanto más lo inviten a reuniones y lo involucren en discusiones, cada vez que se mencione su sistema, más personas comenzarán a asociarlo con esa área, y si aún no es esa persona, entonces comience a fingir hasta que lo logre. Bueno, este me parece un buen consejo. Sí, es verdad que en mi experiencia, en mi trabajo anterior también, que había como expertos en ciertas áreas, como por ejemplo en PLCs, Programmable Logic Controllers, que son como que los dispositivos que controlan las máquinas que manufacturan productos como sistemas automáticos y líneas de producción y todo eso. Los PLCs son con los que puedes programar todo eso, y digamos, en mi anterior empresa había alguien experto en eso, ¿sabes? Como que una persona que era muy buena en eso y que era literal la persona a la que todo el mundo iba. Y no solo en esa área específica, sino que habían varios Subject Expert Matters, que así se llamaban, Subject Matter Experts, una de las dos, que así se les hacía llamar, pero básicamente tenías a uno en diferentes áreas y les podías preguntar cosas y ibas a tener seguridad de que lo que te iban a decir era como que la mejor información que puedes encontrar. Ahorita, como les digo, mi equipo es tan pequeño que pues hay un desarrollador que es el que más experiencia tiene, y ya después estamos los dos que estamos juntos, que empezamos al mismo tiempo, que ahorita cumplimos 2 años. Entonces, bueno, esa persona se convirtió en el Subject Expert Matter, pero pues realmente como somos un equipo tan pequeño, lo descubrimos es más por nuestra cuenta y no hay una persona así que quizás nos pueda ayudar con un poquito más de tiempo, porque como él no tiene mucho tiempo, pues es muy difícil hablar con él, pero en esto sí estoy de acuerdo, que bueno, para volverte el 1%, evidentemente tienes que ser experto en lo que estás haciendo, y no solo en el área técnica, diría, sino también en la parte funcional o en la parte de negocio, o sea, entender muy bien al cliente. Es como muy integral, diría yo, y ahí es donde yo también digo que depende de qué 1% estés evaluando, porque supongo que habrá mejores desarrolladores para startups, digamos, o para, no sé, si necesitas alguien que sea un 10 técnicamente, o sea, como programador, como raw skills, o si necesitas alguien que quizás sea un buen mentor para juniors. Esas son habilidades como diferentes que yo he visto. Entonces, bueno, vamos a seguir a ver qué dice. Incluso si aún no te sientes un experto, proyecta confianza y ofrécete como voluntario para ayudar con los problemas y responder preguntas. Esto me gusta mucho, ofrecerte como voluntario. Es una buena idea, aprendes bastante. No espera que otra persona haga el trabajo, conviertas en la persona a quien recurrir para esa área. Profundiza en los detalles y encuentra las respuestas. Los mejores ingenieros no esperan para convertirse en expertos, simplemente actúan como expertos y un día se convierten en ellos. Hacer todo esto lleva tiempo y el 1% superior de los ingenieros sabe cómo ser productivo. No sé si actuar como experto sea una buena idea, sinceramente. O sea, yo al inicio sería 100% honesto, no actuaría como experto. O sea, yo lo que hacía en mis primeros días era como que, ok, no entiendo esto, o sea, le preguntaba al que tiene más experiencia, como que no entiendo esto, he intentado esto, este es el contexto, pero aún así no me está funcionando. ¿Qué puedo hacer? O sea, porque ya he intentado todas estas cosas y la verdad es que no sé. Pero no era como que yo me hacía el experto como que no, ya sé que esto va a ir de tal forma, ya sé que esto va a ser de cualquier otra forma. O sea, yo era como que honesto. Incluso me ponían algún proyecto y me decían cuánto crees que te vas a demorar. O sea, porque uno tiene que estimar cuánto se va a demorar. Y yo al inicio era como que, o sea, la verdad es que no sé. Y pues ya a medida que va pasando, pues te vas volviendo mejor en eso, en estimar cuánto tiempo te va a tardar en completar un proyecto, en todas esas cosas, pero no es algo que te venga por actuar como experto, es simplemente que vas cogiendo confianza porque vas repitiendo las mismas cosas y ya se te van registrando, ya cada vez haces algunos procesos de forma más automática, quizás eran cosas que antes te pasaban y no te pasaba de una forma tan automática, sino que tenías que hacer mucho más esfuerzo. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo porque me pierdo, apenas vamos en el tercer consejo.
consejo. Número 4, haga de sus clientes su máxima prioridad. Bueno, justamente yo estaba hablando de los clientes. Los mejores ingenieros están obsesionados con el cliente y siempre tienen presente para quién están construyendo. No construyas cosas porque piensen que son geniales o técnicamente desafiantes, sino porque resuelven problemas reales para personas reales, y aunque el 99% de ingenieros entienden esto, no lo viven ni lo respiran. Creen que es el producto o el equipo de experiencia del usuario el que debe comprender al cliente y descubrir qué debemos crear, pero no es así. Los mejores ingenieros tienen mentalidad de producto, y esto no significa que estén creando una aplicación para el consumidor. Todo es un producto, incluso el equipo de infraestructura más retorcido, el equipo de experiencia del desarrollador backend también tienen un cliente. Resulta que es una persona técnica. Si bien la mayoría de ingenieros terminan sus proyectos y luego continúan, el 1% de los ingenieros continúa recopilando comentarios. Se registran de vez en cuando y comprenden si sus clientes les gusta el producto. Luego sugieren mejoras y pasan a priorizarlas. Se dan cuenta de que siempre se puede hacer mejor y que deleitar a los clientes es la mejor manera de ganar más dinero, lo que significa más reconocimiento y por lo tanto mejores salarios. Sí, hasta cierta parte. O sea, estoy de acuerdo. Yo justamente estaba diciendo que si mides a un desarrollador del 1%, seguramente sea una persona que entiende muy bien del producto y del cliente y de la necesidad, incluso hasta de cómo comunicar el problema. O sea, es una persona muy completa. Pero aquí cuando dice deleitar a los clientes es la mejor manera de ganar más dinero, el problema es que muchas veces los clientes no saben lo que quieren, no saben expresar lo que quieren, o simplemente lo que quieren está mal, ¿sabes? Como que hay muchas situaciones en las que eso pasa, y no sé si es tanto de deleitar al cliente como tal, sino de simplemente ofrecerle la mejor solución. Y bueno, la mejor solución que tú creas viable, ¿no? Porque obviamente, pues una vez la tomas, pues es a veces un poquito difícil saber si había una mejor solución, porque pues ya hiciste eso y no sabes cuánto tiempo te hubiera tomado hacerlo de otra forma. Pero bueno, el caso es que al final tú intentas ofrecer la mejor solución ante la situación en la que estén pasando, pero que sepas que no muchas veces, o muchas de las veces que ellos van a decir que quieren algo, no necesariamente es lo mejor para ellos mismos incluso. Número 5. Manténlo simple. Los ingenieros de software deben tener en cuenta que están creando productos para personas reales, lo que deberían disuadirlo de realizar demasiada ingeniería. Sin embargo, esto puede resultar difícil, especialmente para los ingenieros que disfrutan de desafíos complejos. Es importante recordar que tenemos tiempo y recursos limitados y no podemos construirlo todo. Deberíamos evitar la tentación de diseñar demasiado los sistemas o serlos innecesariamente abstractos, especialmente cuando una solución más simple sería suficiente. Por ejemplo, en lugar de diseñar demasiado un sistema para escalarlo a cientos de millones de usuarios, deberíamos centrarnos en crear un formulario simple para una página web. Pues esto depende un poco del punto en el que esté la empresa, ¿no? Obviamente, o sea, si estás creando una página por primera vez o un startup o lo que sea, obviamente vas a centrarte en crear un formulario simple para una página web. Pero cuando estás trabajando con un banco o con una empresa que es contratista para el gobierno, no vas a empezar simplemente a crear el formulario simple para una página web. O sea, vas a ya tener muchos de los factores de la seguridad, de la arquitectura, de lo que mencionaba. Bueno, muchos factores que vas a tener que considerar más allá de solamente un formulario. Entonces, o sea, a veces si estás trabajando por una empresa grande, pues es verdad que tienes que evitar tener demasiada ingeniería sobre lo que estás haciendo para que no sea tan abstracto como hasta el punto de que nunca vas a usar el sistema, pero igual en empresas grandes vas a tener ambientes complejos en los que vas a tener que considerar muchas más variables. Construya para lo que necesita ahora, y eso no significa ser tonto y hacer de su vida más difícil a propósito en el futuro, pero no planifique con meses o años de anticipación. Es mejor lanzar una característica temprano e iterar sobre ella lentamente en lugar de pasar mucho tiempo desarrollando algo que nadie termina usando. Es más valioso tener un producto con miles de usuarios que se puede mejorar gradualmente que tener un producto perfecto que nadie usa. Bueno, por lo que veo de lo que estoy leyendo, para la persona que escribió esto, un desarrollador del 1%, es también una especie de emprendedor, ¿sabes? Porque pues le ha dado bastante enfoque a crear como un MVP, que sería un Minimum Valuable... No, ¿cómo era que se decía? A ver, Minimum Viable Product. Estaba pensando en MVP como de partidos y eso. Bueno, que esta sería como una mínima versión de algún producto que estés intentando hacer. Él está hablando de lanzar una característica temprano e iterar sobre ella lentamente. Está hablando un poco de un startup, de empezar una empresa. Entonces,
para él, que sepas que su único 1% en su cabeza puede ser diferente a lo que tú estés considerando como 1%, ¿no? Pero bueno, eso es solo para lo que lo tengas en cuenta. El mayor error que cometen los ingenieros de software aficionados no es escalar sus sistemas. A menudo piensan que el mundo real es como una entrevista de diseño de sistemas donde simplemente pueden lanzar la CPU, núcleos y sistemas costosos a un problema para resolverlo. Sin embargo, el 1% de los ingenieros de software no son los mejores codificadores. Tener unos sólidos fundamentos de programación puede resultar útil, pero no es... ¿Qué? Espera, sin embargo, el 1% superior de los ingenieros de software no son los mejores codificadores. Es que ahí es donde tenemos el conflicto con el título, pero es que ya ahorita ya no, o sea, no solo lo incluyó en el título, ya ahorita está literal diciendo eso en su argumento. A veces yo uso exageraciones en mis títulos y ya después como que intento clarificar un poco más de lo que estoy diciendo, como dar más contexto para que quede un poco más claro, pero acá literal está diciendo lo mismo del título y esto ya se me hace un poco absurdo. Decir que el 1% de los ingenieros de software, o sea, un desarrollador entre 100 y que lo consideres el mejor, no tiene que ser el mejor codificador. Tener unos sólidos fundamentos de programación puede resultar útil, pero no es necesario. Bueno, o sea, oficialmente tenemos una definición diferente de lo que es el 1% de desarrolladores. O sea, yo no, digamos, a nivel técnico, yo no me considero parte del 1% ni de chiste, obviamente. No tengo ni idea porque, de nuevo, me tendría que comparar con más de 90 personas, más de 90 desarrolladores. Ponte que soy promedio. Ponte que estoy en el 50. Aunque yo no sea parte del 1%, soy consciente de lo importante que son los fundamentos, no solo en la programación, sino literalmente en todo. O sea, las bases de lo que aprendes de todo son, o sea, se basa como en los fundamentos, no sé, como en esos pilares pequeños como variables, loops, condicionales, estructuras de datos, array, como que todos esos temas que se repiten en todos los lenguajes de programación, para mí son como lo más importante porque ya después aprendes un framework, alguna biblioteca y hay como alguna capa de abstracción extra en donde no tienes tanto control como a un nivel como low level, como lo tendrías como en otros lenguajes como en C o algo así, sino que más bien pasas de Java a un framework como Spring que se basa en inversion of control, te invierte el control en donde no estás explícitamente diciéndole a Spring qué hacer, sino que él hace muchas de las cosas que deberías hacer tú detrás de escenas, pues las hace Spring, por eso se llama inversión de control, porque está tomando el control del framework. Pero si ya tienes los fundamentos de Java, como que iniciar con Spring, pues te va a resultar relativamente sencillo, pero es que esto es lo que digo, que ¿cómo puedes decir que un desarrollador es del top 1% cuando no es de los mejores codificadores? Creo que no es compatible esto que acaba de decir, la verdad. Pero bueno, si su objetivo es convertirse en un codificador principal de primer nivel, un gran maestro legendario en Code Forces o un medallista de oro en una olimpiada internacional, acá está mi gato, entonces no soy la persona adecuada para ayudarlo. Ni siquiera sabía que existían esos títulos hasta hace unos minutos. Sigo sin entender, hasta él no está entendiendo. Los mejores ingenieros de software simplemente crean los mejores productos en el plazo que se les asigna. Se dan cuenta de que existen limitaciones en el mundo real y que siempre se pueden mejorar e iterar en el futuro. Esta capacidad de comprender y aceptar las limitaciones del desarrollo de software es un superpoder que les permite ofrecer productos de alta calidad bajo presión. Yo siento que está hablando de un emprendedor. Siento que lo que quiere decir es un emprendedor, porque no puedo creer que haya dicho, o sea, como que todavía estoy intentando pensar por qué hubiera dicho esta frase, porque acá, o sea, para mí ya como que sigo leyendo y es que yo creo que ya está hablando desde otra cosa, pero bueno, son 8, ¿no? Quedan 2. En este básicamente dice manténlo simple. Eso es lo que el 1% hace, que obviamente tú no estás haciendo en este momento y por eso no eres parte del 1%. Si lo mantuvieras más simple, si no te estuvieras enloqueciendo con la capa de abstracción en tus proyectos, serías parte así del 1%. Y no te preocupes, no tienes que tener ni siquiera los fundamentos de la programación, o sea, ni siquiera tienes que ser el mejor programando, simplemente si lo mantienes simple, si estás bien con la ambigüedad, o sea, no pasa nada, puedes llegar al 1%, o sea, es fácil. ¿Eso es sarcasmo, maestro? Número 6. Retribuir a la comunidad.
Los mejores ingenieros de software no solo son expertos en su oficio, sino que también son generosos con sus conocimientos y experiencia. Siempre están dispuestos a ayudar a otros a aprender y crecer y están comprometidos a mejorar sus equipos. Esta es una cualidad esencial para cualquier ingeniero de software que quiera tener éxito. Bueno, algo que me he dado cuenta y que a lo que aspiro es que si soy algún día un ingeniero de software y ya soy senior, me gustaría tratar muy bien a los juniors, o sea, me gustaría que tuvieran como un buen onboarding, porque siento que no lo tuve yo en la empresa en la que estoy, y a pesar de que siento que me ayudó a tener que forzarme a aprender o sea, tengo mucha confianza de mis habilidades en este momento, a pesar de que no me considere el mejor desarrollador ni nada. Siento que si me pones un problema de alguna u otra forma lo voy a resolver, ¿sabes? O sea, da igual cuánto tiempo me tome, yo creo que sí lo puedo resolver, pero sí me hubiera gustado tener algún tipo de documentación, de estructura, algún documento que me hubiera podido ayudar más tiempo con un desarrollador senior, tener code reviews, que en mi empresa no tenemos code reviews, sino que simplemente mandamos el código. O sea, varias cosas que yo creo que pudo haber hecho la empresa y el desarrollador senior como para ayudarme un poco más a mí y al que entró conmigo, porque entramos como juniors, que bueno, de nuevo, quién sabe si terminó siendo lo mejor o lo peor, pero por una parte he desarrollado bastante confianza, pero por otra tampoco he indagado tanto en cuáles son las mejores prácticas en ciertas cosas, porque simplemente no hay suficiente tiempo en mi equipo y tampoco hubo un onboarding de qué hay que hacer en todos esos casos, ¿no? Entonces, con suerte, esto no es una sorpresa porque estoy seguro de que los ingenieros de software que más admiras te han ayudado en tu crecimiento personal y profesional de alguna manera. Los mejores ingenieros retribuyen y mejoran a las personas que los rodean. Es por lo que se les juzgas, porque si no estás haciendo que tu equipo directo sea más eficiente, ¿qué estás haciendo? Las empresas quieren varios ingenieros rockstar y algunos simplemente nacen así, pero la mayoría de ellos reciben capacitación a ese nivel. Al dedicar tiempo a trabajar, este es un buen punto, de hecho, que yo también lo considero, o sea, que si vas a intentar ser del 1%, que sepas que seguramente esa persona o nació así o tuvo muchísimas ventajas, como que no es fácil, o sea, no es fácil estadísticamente. La persona que está escribiendo esto no es parte del 1% seguramente, pero lo retribuye o lo balanza un poco con sus argumentos, con su forma de escribir, quizás con su forma de crear audiencia, porque acá está teniendo un artículo que le fue bastante bien, entonces no sé, supongo que también sabe generar audiencia, al parecer está hablando mucho de business, quizás tiene experiencia en eso, y así es como sobresale él, ¿no? Y no necesariamente es un desarrollador del 1%, porque a eso es a lo que me refería desde el inicio, como que es algo un poco subjetivo, porque cómo evalúas del 1% si cada persona tiene habilidades individuales y específicas que la convierten un poquito diferente, ¿no? No puedes evaluar exactamente sobre todas las casillas, todas las categorías, pero bueno, al dedicar tiempo a trabajar con ingenieros superestrella y recibir comentarios de ellos, comienza a emular sus hábitos, comportamientos y buenas convenciones de la industria. Si yo tuviera acceso a un desarrollador del 1%, o sea, sí, me la pasaría intentando emularlo, pero ¿cómo generas un contacto así? ¿No? O sea, ¿cómo empiezo a trabajar? Bueno, no sé. No sé qué tan grandes son las empresas en las que trabajan estas personas, porque, o sea, obviamente en mi empresa hay más desarrolladores que nosotros tres, pero ya están como en otros equipos, entonces no estás directamente trabajando con ellos. Digamos, yo sé que nuestro arquitecto es un crack. Él se graduó de MIT, que es, bueno, la de Massachusetts Institute of Technology. Y el man es bien crack, sabe muchísimo. Yo lo consideraría como subject matter expert, pero no es alguien con el que trabaje directamente, porque estamos divididos en equipos. Él ya está como un nivel superior y es más como abarca más áreas. Entonces no sé exactamente cómo poder emularlos o sí, imitarlos si no tengo acceso a ellos, pero bueno. La tutoría puede presentarse de formas muy diferentes. Podrían ser notas sobre un documento, comentarios sobre una solicitud de extracción o simplemente consejos profesionales en una reunión informal uno a uno. Pero los verdaderos diferenciadores, al escalón más alto de los ingenieros de software, el 1% superior del 1%, quizá el 1% superior del 1%. Pero sí, o sea, ya está exagerando a otros niveles. O sea, ¿cuánto es el 1% del 1%? O sea, de verdad, ¿cuánto es el 1% del 1%? Bueno, es un número bastante bajo. Hay ciertas cosas que ha dicho que me han sacado de
Como que me ha tomado muy inesperado. Digamos, este también me cogió como el 1% del 1%. Bueno. Número 7. Capte el impacto en su negocio. Si estos despidos le han enseñado algo, es que las empresas solo les importan sus resultados. Sí, aumentar el resultado final significa más ganancias, lo que significa más dinero para los accionistas. La gente suele pensar que los ingenieros deberían estar protegidos de las complejidades de ganar dinero. Eso es para los equipos de productos y finanzas, ¿verdad? Equivocado. El 1% de los ingenieros acepta los números y se alinea con proyectos que marcarán la pauta. El chiste en Google siempre solía ser que la manera más rápida de ser promocionado era participando en proyectos que se lanzarían y tendrían un gran impacto, incluso si fracasaban. Es la razón por la que Google ha creado tantas aplicaciones de mensajería como Hangouts, Meets y Allo. Parte del éxito es tener gente de tu lado y no hay nada que una a las personas como el dinero. Dedicar tiempo a comprender las máquinas de imprimir dinero en una empresa y cómo mejorar los márgenes o crear nuevas líneas de negocio es la mejor manera de causar sensación. En resumen, los mejores ingenieros son aquellos que adoptan el lado comercial de las cosas y se alinean con proyectos que tendrán un impacto positivo en los resultados de la empresa. Pues sí, o sea, como digo, es una forma de vista muy... desde un punto de vista de alguien que se nota que le gusta como el emprendimiento en general. Número 8, mejore su cultura. Y eso que yo siempre he sido como muy emprendedor. Número 8, mejore su cultura, mejore su negocio. Por último, pero no menos importante, los ingenieros estrella mejoran una empresa en más aspectos que solo la ingeniería y el producto. Impulsan la cultura, organizan hackatones. ¡Ey! No puede ser. No puede ser, esto es el destino. O sea, literal escogí este artículo y no lo había leído. Medio lo leí por ahí, o sea, como medio los títulos un poquito, pero no lo había realmente leído con complejidad. Resulta, pasa y acontece que yo también estoy planeando mi propio hackathon, pero es solamente para los que están inscritos en el bootcamp, que es para aprender Java, Spring, Angular y bueno, varias tecnologías más. También aprendes a resolver problemas técnicos conmigo, con otros 2 profesores. Te ayudamos a crear tu hoja de vida y también eres elegible para aplicar a Hackajavas, que es el evento que acabo de crear, Hackajava, en el que los estudiantes se pueden inscribir y los voy a formar en grupos y van a poder colaborar para crear proyectos y presentarlos ante nosotros los profesores y a recibir premios. Así que bueno, si eso es algo que te interesa, literal esto fue súper coincidencia, pero bueno, resulta que yo también estoy creando mi propio hackathon y si quieres participar en él, pues te recomiendo que te inscribas a mi bootcamp. Cerramos las inscripciones este domingo que cae 28 de abril, así que ya en nada, no sé cuándo se suba este video, pero bueno, si te quieres inscribir, voy a dejar el link abajo. Organizan hackatones, devolviéndonos con el artículo, escriben publicaciones en blogs, organizan conferencias e incluso mejoran el proceso de entrevistas. Entienden que la única forma de escalar su empresa es trabajando en su cultura. Una buena cultura es la mejor manera de atraer grandes talentos. Si piensas en 2 de los mejores ingenieros que existen, Jeff Dean y Sanjay Himat, este tampoco. No, este creo que sí lo he escuchado. Este es bien alto en Google, me parece. Sí, Senior Fellow at Google, sí, este sí lo había escuchado. Y que decía, han creado algunos productos increíbles en Google. Supongo que el autor de esto trabajó en Google porque ha dicho varias cosas de Google, pero su reputación es mucho más que eso. Han asesorado a cientos, si no miles de ingenieros, han mejorado la cultura, así como iniciativas técnicas como procesos de producto y pruebas, y han participado o trabajado en proyectos que han aumentado directamente la capitalización de mercado de Google. Y ponen, no soy un ingeniero del 1% superior, lo que yo decía, estadísticamente ninguno de los que está viendo esto lo es tampoco. No estoy ni cerca, pero al emular el comportamiento de los mejores ingenieros de software, eventualmente lo lograré y usted también. Eso es todo lo que hago. Hasta la próxima. Salud. Hay varias cosas buenas. Resaltaría un par de cosas buenas. En el tema del arte de la ambigüedad, pues que sí, que sepas que no vas a tener como las instrucciones muy claras. Más allá de eso, estoy pensando en pasos que puedes tomar para realmente convertirte en el 1%. Pero como digo, estadísticamente es tan difícil encontrar a alguien del 1% y, tras de todo, evaluar qué significa alguien del 1%, pues los pasos son aún más confusos. Entonces, sus consejos están bien, pero aplican para cualquier ingeniero que no necesariamente esté en el 1%. De hecho, esto yo diría que aplica para el 100% de desarrolladores, o sea, convertirte en un experto en resolviendo problemas, dominar tu campo, hacer de tus clientes una máxima prioridad. Bueno, lo único que
que no termino de comprender es cómo dijo que no tenías que ser un buen codificador para llegar al 1%, que no tenías ni que tener los fundamentos básicos. Ahí sí me perdió muchísimo y después cuando dijo el 1% del 1%. Pero bueno, sí hay algunas cositas por ahí que resaltar. Creo que el título exagera mucho y ya después termina de exagerar. Creo que, no sé, pudo haber dado ejemplos un poco más concretos de qué se refería en cada cosa. Pero bueno, esto fue todo por este video. De nuevo, avísame si este tipo de contenido es algo que te interese para ver si lo sigo haciendo o no. Un poco más espontáneo, sin tanta planeación y haciendo como reacciones de noticias que estén pasando o de artículos que medio me llamen la atención como este. Yo pago por Medium, así que acá hay un montón de artículos que me llaman la atención y bueno, puedo estar como que medio reaccionando o a cosas que ustedes me digan. Así que nada, avísenme abajo en los comentarios y como siempre un placer y nos vemos en la próxima.